Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un programa más de Por conocimiento son librados los justos. Hoy vamos a estar considerando como texto base de nuestra consideración segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Pablo, hablándole a los hermanos de Corinto, les explica el por qué los cristianos no se envuelven en las guerras de este mundo. Los cristianos tienen de por suyo una guerra espiritual que han de efectuar con mucho respeto siempre, por supuesto, pero no dirigida hacia autoridades humanas. Él dice, porque las armas de nuestra guerra no son humanas, sino que Dios las hace poderosas para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. La expresión griega que aquí aparece da la sensación de un soldado que se encuentra dentro de una fortaleza que le protege de cualquier ataque. Y dice ahora Pablo que cuáles son estas cosas que están fuertemente atrincheradas, ¿no? Como metidos dentro de una trinchera, muy difíciles de sacar de su lugar. Dice, y es que estamos derrumbando razonamientos y toda barrera que se alza contra el conocimiento de Dios. Yo he adquirido recientemente, déjenme darles un poquito de contexto, un libro muy interesante. Quizás ustedes me han oído hablar en el pasado de Robert Bowman. Es un académico trinitario brillante, un hombre con un conocimiento académico muy sólido. Y él escribe un libro que se llama, junto con Ed Komosewski, otro autor. Ellos dos escribieron un libro que se llama Poniendo a Jesús en su lugar. Una defensa de un caso para la deidad de Cristo. Es un libro fantástico. Cuando yo en su momento tuve acceso a él, le dije que quería hacerle una refutación a los argumentos de su libro. Él estuvo de acuerdo, pero me dijo, mira, mejor espera a que salga la próxima edición que vamos a estar haciendo. La próxima edición concluyó con la publicación de este libro, el Cristo encarnado y sus críticos, una defensa bíblica. Aquí Bowman hace, junto con Komosewski, hacen una defensa de la deidad de Cristo como los trinitarios la ven, en la que va presentando un caso acumulativo de evidencias que desde el punto de vista de ellos indican que Cristo es completamente Dios en el mismo sentido que el Padre. Bueno, yo he estado leyendo el libro cuidadosamente y debido a que los argumentos que presentan, yo diría que son argumentos muy bien pensados, muy bien estructurados. De todos los libros que yo he leído en mi vida sobre la defensa de la Trinidad, este es uno de los mejores estructurados que yo he visto, que explican los conceptos que ellos creen con mayor claridad que otros libros. Otros libros son un poco confusos a la hora de leerlos. Yo me propuse entonces cumplir con mi palabra dada a él, que es el de darle una respuesta a los argumentos que ellos presentan en este libro. Yo he preparado una presentación de diapositivas acá. Vamos a estar considerando esas diapositivas para poder darles a ustedes un preview de lo que hemos estado haciendo, de por qué hemos estado un poquito ausentes en lo que tiene que ver con nuestro trabajo aquí en el canal, pero hemos estado trabajando en otras cosas. Vamos a comenzar con la presentación de diapositivas para que ustedes puedan tener una idea, ¿no?, bien clara de lo que estamos considerando acá. Bueno, este es el libro al que yo voy a estar respondiendo, y mi libro va a llamarse justamente El Cristo encarnado y sus críticos, una evaluación bíblica y académica, porque yo voy a estar haciendo precisamente pudiéramos decir, una evaluación desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista académico también, por supuesto, a lo que es el libro de Robert Bowman y Ed Komosewski. Vamos a estar examinando sus argumentos poco a poco. Ahora, lo que sucede es que este es un libro, para que tengan una idea, de 800 páginas. Es decir, un libro súper extenso. Y yo no quiero esperar a terminar con el libro para entonces hacer pública mi defensa, sino que en la medida que yo vaya abordando los argumentos que ellos presentan, pues yo voy a estar publicando esa información en formas de monografía. Por ejemplo, ya yo hice esta monografía que pueden ver aquí,
que se titula Monoteísmo abierto, representación semítica, claves para la exégesis apropiada en el Nuevo Testamento. O sea, estos dos conceptos, el monoteísmo abierto y la representación semítica, pueden ser claves, vamos a decirlo así, llaves, si lo queremos hacer de otra manera, para entender pasajes como este que vemos aquí en lo que es la cubierta, la portada de esta monografía, que tiene ya me parece que unas 140, 150 páginas, como por ejemplo Juan 1.1, en Argen Hologos, Kai Hologos en Proston Seon, Kai Seos en Hologos. Ahora, el propósito de esta monografía es presentar estos dos conceptos desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Miren, yo siempre les he dicho a ustedes, he conversado en otros momentos con el hermano Samuel Fernández, un buen amigo mío, un hermano que se ha dedicado mucho al estudio de la patrística, ha terminado 2 volúmenes de un libro precisamente destinado a poder ver a través del tiempo cómo los padres de la iglesia fueron distorsionando, por así decirlo, la verdad bíblica en muchos aspectos, no solamente desde el punto de vista cristológico, es decir, de la Trinidad, sino también en otros aspectos. Y yo siempre le decía, nosotros tenemos que rescatar la historia de mano de los trinitarios. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando uno examina la historia, desde la composición de la Biblia hebrea hasta allá, hasta los padres del siglo III, uno empieza a ver un patrón que es totalmente ajeno a la idea que nos han vendido de que los primeros padres eran trinitarios de la iglesia y que siempre, o sea, que la Trinidad es coherente con el siglo I y con la Biblia hebrea y una serie de cosas que cuando uno las escucha, ¿no?, como un todo tienen sentido, pero cuando tú haces una disección de la historia y vas paso a paso viendo las fuentes históricas presentes, tú dices, oye, pero espérate, esto no es lo que esta gente dice. Entonces, esta defensa que yo estoy presentando acá en esta nueva monografía, ustedes se acuerdan que el tema del ángel de Jehová salió inicialmente como una monografía, actualmente ya es un libro que se llama El concepto de representación como clave exegética para entender la identidad del ángel de Jehová. Juan 1.1 y Juan 20.28 he recibido muy buen feedback, o sea, referencias hacia atrás, ¿no? De parte de personas que han comenzado a leer el libro y que les ha gustado muchísimo la dinámica, como el libro va llevando al lector poco a poco de la mano. Sobre la base de esa experiencia, ahora esta monografía está un poquito mejor integrada, lleva un orden lógico más organizado. Y estos dos temas, el monoteísmo abierto, ¿qué es el monoteísmo abierto?, que es la representación semítica, son dos elementos claves para poder comprender los textos del Nuevo Testamento que hablan sobre Cristo. ¿Y por qué esto es importante? Porque déjenme decirle, el propio Bowman y su coautor, ellos ambos reconocen que es imprescindible, y yo cito dentro de lo que es esta monografía, de la obra de ellos, directamente dando páginas específicas para quien quiera verificar mis citas. Yo cito donde ellos dicen que es necesario entender los pasajes del Nuevo Testamento a la luz de su propio contexto histórico. O sea, esta aproximación que yo estoy haciendo en mi monografía al libro de Bowman no es ajena a la plataforma que ellos dicen utilizar. Por el contrario, es una plataforma afín, común, una aproximación al texto, pero una aproximación al texto desde la perspectiva histórica, no solamente dentro del contexto literario en donde un texto se encuentra, digamos Juan 5.23, que es su contexto literario inmediato, por supuesto, es el resto del capítulo, el contexto más extenso es el libro y el contexto completamente general es la Biblia como libro, ¿verdad? Pero bueno, no solamente desde el contexto literario, sino también desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque yo les voy a poner un ejemplo sencillo, para que ustedes logren entender lo que quiero decir. Imagínense que usted pudiera viajar en el tiempo y ir, digamos, al tiempo en que los españoles no habían conquistado América. Y usted le empieza a hablar a un indígena de esa época, digamos, no sé, un indio azteca, por poner un ejemplo, ¿no? Y usted le empieza a hablar que usted tiene en su casa una computadora con la cual usted puede ver películas, puede leer libros, ¿Qué va a entender esa persona de lo que usted le está diciendo? No va a entender nada.
La razón es que él no tiene en su concepción, dentro de los conceptos que él maneja, que es un libro, que es una película, que es una computadora. O sea, él no tiene esa conceptualización. Por lo que cualquier declaración que usted vaya a hacerle a él, usted tiene que someterla primero a los conceptos que él entiende para entonces poder explicarlo. Si él no tiene esa conceptualización, entonces usted se va a ver forzado a explicar cuidadosamente qué es una computadora, qué es un libro, qué es una película, pero dentro de un idioma que él pueda entender. Es decir, cuando hablo de idioma no me refiero a la lengua, ¿no? Es decir, si es español, si es azteca. No, me estoy refiriendo a lo que es los conceptos que él, desde el punto de vista sociocultural de su época, él es capaz de entender. Entonces, lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. Cuando uno estudia la historia del monoteísmo y el concepto de representación, dentro de la Biblia hebrea, el periodo o sea, anterior al siglo I y en el siglo I, así como el periodo posterior, la conceptualización del monoteísmo, de la creencia en un solo Dios que uno encuentra, dista muchísimo de la conceptualización que hoy se maneja. Hoy se maneja el monoteísmo desde una óptica totalmente estrecha. Y eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, más explicado por Benjamin Sommer. Entonces, la cuestión aquí que tenemos que dilucidar es ¿qué es lo que creían realmente los judíos y los cristianos cuando hablamos de concepto monoteísta? Y eso es justamente lo que yo abordo aquí desde una perspectiva histórica, examinando documentos de manera progresiva, no siempre en orden cronológico. A veces en una de las secciones, por ejemplo, del monoteísmo, me salto al Nuevo Testamento para virar atrás, porque quiero mostrar cómo lo que había antes de la escritura del Nuevo Testamento sigue vigente después de la escritura del Nuevo Testamento, dentro de los conceptos que los padres de la Iglesia, pudiéramos decir, manejan sobre el monoteísmo. Y eso me permite entonces, cuando ya me enfoco en el Nuevo Testamento, decirle, bueno, caballero, si antes y después estaba, ¿por qué no en el Nuevo Testamento, no? Entonces, ese es el propósito de esta monografía, es decir, darles a ustedes una aproximación, un preview, como decimos en inglés, una previsualización de cómo va a estar siendo manejado mi respuesta a Bauman y Komuszewski en mi libro. Así que esta monografía simplemente es un avance, pudiéramos decir, ya un comienzo de los conceptos que se van a estar manejando, los argumentos que se van a estar manejando. No va a ser la redacción final para el libro. Una monografía no se redacta exactamente igual que un libro, pero ya van a estar teniendo acceso a la información que voy a estar presentando en el libro. Y la información que aquí se maneja ya en esta monografía incluye 3 de los primeros capítulos que ya van a estar, de hecho ya escribí para el libro, y tienen que ver con el concepto de monoteísmo abierto, la representación semítica y un capítulo dedicado a Juan 5:23, donde vamos a estar considerando todos juntos, vamos a estar viendo cómo se aplican estos dos conceptos, así como una paradoja que yo he llamado paradoja Bauman-Komuszewski, porque esa paradoja viene como resultado de ciertas declaraciones que ellos hacen en su libro y que se vuelven en contra de los argumentos trinitarios de ellos, donde quiera que ellos intentan defender esto en el libro. De manera que va a ser, yo pienso, y algunos hermanos que ya han comenzado a leerlo me han dado referencia hacia atrás, ¿no?, de qué piensan. Va a ser una ayuda muy, muy interesante para aquellos que quieren tener una óptica adecuada para la comprensión de cómo interpretar el Nuevo Testamento a la luz del contexto histórico que manejaban tanto judíos como cristianos primitivos. La portada de atrás de esta monografía, como pueden ver, aquí el libro está cerrado, apenas estamos empezando a entrar la llave, y aquí el libro está abierto porque hemos utilizado esos conceptos. Eso es lo que quiere decir desde el punto de vista gráfico la portada y la contraportada. Bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a estar tratando? Miren, el libro, va a ser un libro, recuérdense, pero actualmente la monografía parte desde una óptica, y es la pregunta que hace Jesús en Marcos 8:29 a sus discípulos. ¿Ustedes quiénes dicen que yo soy? Los discípulos le dicen, mira, algunos dicen
Él le dice, bueno, ¿qué dice la gente primero? ¿No? Y algunos dicen que tú eres Elías, otros que eres un profeta, tú que eres Juan resucitado. Sí, pero ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y ahí tenemos la famosa frase de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ¿no? Aquí yo conceptualizo un poco el asunto. Estas diapositivas, déjenme decirles, han sido logradas con inteligencia artificial. Un día les voy a hacer un programa sobre cómo manejar una inteligencia artificial que se las recomiendo. Se llama Notebook en español. LM. En inglés sería Notebook LM. ¿Qué yo conceptualizo aquí? Este es Jesús, para que entiendan. Situado, por supuesto, en lo que es la Palestina antigua, ¿no? La gente está representada por el círculo externo, gente que han visto los milagros de Jesús, que se preguntan quién es este hombre que es capaz de resucitar muertos, que es capaz de hacer esto, que es capaz de hacer aquello. O sea, lo que es la percepción externa que pueden ver acá. Yo les dejo ahí en el link, yo les voy a dejar todas estas diapositivas para que las descarguen si quieren leerlas después con calma, porque obviamente no voy a estar leyendo. El propósito solamente es darle una previsualización y estas diapositivas están creadas con todos estos conceptos para que ustedes puedan, en la medida que van leyendo el libro, yendo acá y viendo la referencia y tener una imagen visual de lo que el libro quiere decir. Entonces, sin embargo, el círculo interno tiene que ver con los discípulos, que son personas que han tenido la oportunidad de ser testigos oculares de los milagros, pero además de eso se han beneficiado de la explicación que Cristo ha dado de sus enseñanzas, de sus acciones, y por tanto pueden tener una conceptualización acerca de Jesús mucho más, pudiéramos decir, completa, más dentro del contexto apropiado para entender lo que Cristo quiere decir. Y esto es importante porque al fin y al cabo son ellos los que a través de sus palabras y escritos nos permiten a nosotros asomarnos, por decirlo así, a la vida de Cristo y entender quién era Jesús. Por tanto, esta monografía intenta ayudar precisamente a dar respuesta a esta pregunta: ¿quién es Cristo? Eso lo vamos a estar considerando. Claro, hay que entender algo. Esta conceptualización que ellos tienen de quién es Cristo, esta idea de quién es Jesús, estas conclusiones a las que ellos arriban, son el resultado de lo que ellos observan, pero también de su propio marco de interpretación. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, a veces ellos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque ese era el marco mental que tenía el judaísmo en ese momento. O sea, ellos no interpretan las acciones de Cristo sin un marco conceptual. Por el contrario. Y por eso es que es importante estudiar el marco conceptual, es decir, los conceptos que ellos manejaban, que manejaba el judaísmo en ese momento, porque de ese modo podemos entender muchas de las cosas que Cristo dice y que cuando usted las lee sin ese marco conceptual puede llegar a puntos de vista completamente erróneos sobre lo que Jesús quiso decir o sobre lo que los discípulos transmiten acerca de Cristo. Por eso es tan importante la pregunta y por eso la monografía intenta dar precisamente respuesta a ello. La primera parte de esta monografía es monoteísmo histórico y anacronismo hermenéutico. Es necesario rescatar primero que todo el verdadero concepto monoteísta y es necesario no aplicar categorías conceptuales, conceptos que surgen siglos después al Nuevo Testamento, porque eso es un anacronismo hermenéutico, es decir, es una metodología para lograr una exégesis del texto, para lograr un examen del texto que es anacrónico. Es como que usted intente, por ejemplo, y yo les voy a poner un ejemplo que les va a ayudar muchísimo. Hay una inscripción en piedra, me parece que es en Palenque, en México, que hay un dios de ellos, no creo que sea Quetzalcóatl, no recuerdo exactamente ahora el nombre del dios, quizás sea Quetzalcóatl, la llamada serpiente emplumada, que está sentado en lo que, cuando usted ve la visualización y usted lo trae al tiempo moderno, parece una nave espacial, pero no es una nave espacial. No obstante, muchísimas personas hoy conceptualizan esto como si ese hombre hubiera estado montado en una nave espacial y dicen: mira, esto es una prueba clara de que ¿cómo se llama esto? Los alienígenas estuvieron aquí y la tecnología, y entonces uno dice: oye, pero está bien, pero lo que está ahí no es un alienígena, es un nativo. Entonces ven cómo imponer los conceptos actuales, la interpretación moderna,
dentro del marco conceptual que nosotros tenemos a algo del pasado, puede ser un disparate exegético, interpretativo. Y entonces es importante, por eso acá la diapositiva dice un viaje al universo conceptual del siglo I, porque lo que intentamos hacer mediante este análisis histórico en fuentes diversas precisamente es acercarnos a ese marco contextual que no era monolítico, pero que dentro de ese judaísmo fragmentado en distintas corrientes de pensamiento tenían algo en común. Todas compartían el mismo sistema monoteísta. Ya estaban empezando a generarse algunas tensiones que llevaron al tipo de conceptualización moderna del monoteísmo moderno, pero cuando uno examina, sin embargo, pudiéramos decir, la mayor parte de las corrientes dentro del judaísmo compartían entre ellas, y lo vamos a estar viendo, el mismo concepto monoteísta. Por tanto, ese es el propósito de la primera parte de esta monografía. La segunda parte, como pueden ver acá, es la necesidad de utilizar una convergencia conceptual. ¿Qué cosa es esto? Bueno, el monoteísmo abierto ayuda a comprender cómo los judíos y los primeros cristianos conceptualizaban quién es Dios y su relación con otros seres divinos. Sin embargo, la representación semítica muestra el mecanismo jurídico-social que permite explicar muchas de las cosas que Jesús dice, y eso lo vamos a estar viendo cuando examinemos Juan 5:23. Por tanto, ambas forman una llave, por así decirlo, que nos permite a nosotros abrir ese marco conceptual y comprender dentro del contexto histórico-social en que se escribe el Nuevo Testamento las expresiones de Cristo y cómo la gente que escucharía a Jesús interpretaría esas expresiones, y por tanto nos puede permitir a nosotros determinar si lo que estamos interpretando hoy sería lo mismo que interpretaron los discípulos o si estamos interpretando algo desde nuestro marco moderno, como en el caso de la imagen de Palenque que les hablé inicialmente, ¿no? Les pongo este ejemplo solo para poder ayudarles a ustedes. Esto es un poquitico complejo desde el punto de vista, pudiéramos decir, de explicarlo. Pero por eso precisamente siempre hacemos diapositivas, ¿no? Para poder ayudarles a ustedes a comprender muchos de estos conceptos de una manera visual. En la tercera parte y final de esta monografía, por el momento, en la próxima parte, la número 4, va a tener que ver con el proscuneo, es decir, la adoración supuestamente a Cristo. Muy interesante esa sección va a estar. Aquí ya hacemos lo que yo les dije, utilizar el concepto de monoteísmo del siglo I, utilizar el concepto de representación para hacer un análisis exegético, un análisis interpretativo, que es lo que significa exégesis, de Juan 5:23. Ahí vamos entonces a utilizar una metodología que nos va a ayudar a nosotros, utilizando ambos conceptos, a entender lo que Cristo quiso decir realmente cuando él dijo, para que honren al Hijo como se honra al Padre. Y esto vamos a estar viendo, va a ser un viaje fascinante. Vamos a estar viendo cómo la honra era interpretada a través del concepto de Shalía, Malach, ángelos, es decir, las palabras que se utilizaban para el representante o mensajero. Acá tienen justamente el libro que les mencionaba. Vamos a tratar de minimizar un poco aquí, que es el libro de Incarnate Christ and His Critics, o sea, el Cristo encarnado y sus críticos, a Biblical Defense, o sea, una defensa bíblica. Ahora, ¿por qué yo les pongo esto aquí? Porque yo quiero mostrarles a ustedes ahora una expresión que utilizan estos autores muy interesante. Dice, él está tratando el tema de por qué Jesucristo no dice, oye, mira, yo soy Dios. Porque la forma más sencilla en que nos evitamos toda esta controversia es que Cristo hubiera dicho, yo soy Dios. Él dice, bueno, muy probablemente la primera razón es que si Jesús hubiera expresado de manera explícita que Él era Dios, Él hubiera inmediatamente o casi inmediatamente haber sido malentendido en el contexto judío del siglo I. Noten ustedes que ellos están manejando justamente lo mismo que manejo yo. Es decir, el contexto. ¿Por qué ellos dicen que sería mal interpretado? Dicen, los judíos en ese tiempo no tenían ningún concepto de distinción personal dentro del ser de Dios
con el cual interpretar cualquier reclamación que Jesús hubiera hecho de ser Dios. Esto es fascinante, porque esto les crea a ellos una paradoja que yo he nombrado paradoja Bauman-Komoussevsky, que es precisamente los nombres de dos autores, y que yo explico muy cuidadosamente en mi monografía. No vamos ahora a desarrollarla en pleno, ¿no? Pero lo que ellos nos están diciendo es, ¿por qué Jesús no dice eso? Porque los judíos no tenían ningún entendimiento de la ontología trinitaria. Ellos no tenían un concepto de un Dios, un solo ser, monoteísmo, pero en el cual subsisten tres hipóstasis, tres personas divinas, que no son seres independientes, sino que son simplemente realidades, pudiéramos decir, personales dentro de ese solo Dios. Por tanto, sigue siendo monoteísmo, dicen ellos, porque no hay tres seres diferentes, ontológicamente iguales, o sea, tres dioses, sino, no ontológicamente iguales, sino que sean ontológicamente independientes, tres personas diferentes, como usted y como yo. Y como los judíos no tenían esa concepción, si Jesús hubiera dicho yo soy Dios en un sentido trinitario, es decir, yo soy una de las personas divinas que vive dentro de Dios, de ese único Dios que ustedes adoran, ellos no hubieran entendido, porque no como usted se acuerda del ejemplo que le puse de la computadora, intente explicarle por favor a un azteca qué cosa es una computadora, le va a decir, pero ¿y eso qué cosa es que me estás hablando? Entonces, entiendan que como esto es algo que se desarrolla en el siglo IV, esos conceptos de una sola esencia, homousíos, ese concepto de hipóstasis, es decir, de tres realidades subsistentes dentro de del mismo ser, son conceptos que se desarrollan en el siglo IV, que eran desconocidos totalmente para los judíos. Entonces, si Jesús dice yo soy Dios, ¿qué hubieran entendido ellos? Dice, bueno, mira, en este contexto, por tanto, vamos a seguir con lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Acá dice, ellos no eran unitarios, una doctrina que explícitamente mantiene que Dios podía ser solo una persona. Esto es totalmente erróneo. Con todo el respeto, yo estoy teniendo una conversación ahora mismo en mi muro con Robert Bauman, están invitados a verla, sobre precisamente el tema de la monografía. Yo publicarla, él muy respetuosamente empezó a tratar, ¿no?, de hacer ver que habían ciertas imprecisiones. Yo le mostré por qué no habían imprecisiones y hemos estado teniendo un diálogo bastante extenso ya, bastante denso, pero muy, yo pienso que muy edificante para todos. De hecho, Roberto Isaac me pidió, oye, cuando termine ese diálogo, publícalo completo para que podamos estudiarlo. No, por supuesto. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, para que entiendan. Esto que dice de que ellos no eran unitarios en el sentido de que ellos no veían a Dios como monopersonal, es decir, una sola persona. No es cierto. Cuando Jesús habla del único Dios verdadero, dice tú, el Padre. El Padre es una sola persona. Y cuando, ¿cómo se llama esto? Pablo habla de un solo Dios, el Padre, está hablando de ese único Dios como una persona. Cuando leemos a Ireneo de León, y él habla de la Shema, que hoy se interpreta Ejad, algo que es un disparate exegético, como pluralidad de personas. Él dice, no, tranquilo, que ahí ese Dios que es el Dios de la Shema es el Padre. Entonces, esto es impreciso, esto no es exacto. Ahora, él dice, bueno, ellos no eran unitarios, ese es su concepto, lo respetamos, pero no lo admitimos, pero tampoco eran trinitarios. Atribuir cualquiera de estas dos doctrinas a los judíos del tiempo de Jesús, contemporáneos con Jesús, sería anacrónico. Bueno, la primera no, la primera está establecida claramente en el canon del Nuevo Testamento, está establecida en los documentos del siglo I, Filón de Alejandría, los documentos del Mar Muerto, que vamos a estar considerando. No creo que vayamos a poder hacer una consideración exhaustiva hoy de todas las diapositivas que tenemos aquí, pero no se preocupen, si tenemos que hacer varios programas lo hacemos. Pero la cuestión aquí fundamental que yo quiero que ustedes entiendan es, ellos reconocen, mira, ellos no tenían una conceptualización trinitaria. Jesús decir yo soy Dios significaría estarse identificando él mismo con el Padre. Yo soy el Padre. O la otra opción que ellos no se percatan, pero que yo cuando estoy estudiando su libro me doy cuenta, digo, oye, pero la otra opción es el Padre es un Dios y Jesús es otro Dios en igualdad. Y eso es politeísmo. Porque como vamos a estar viendo, en el sistema monoteísta judío era perfectamente posible hablar del Dios Todopoderoso y seres divinos, dioses, que se encuentran bajo Él y del cual Él es Dios. Y eso lo vamos a estar viendo. Pero él dice, en este contexto, es decir, y ahí volvemos a enfatizar el por qué mis dos primeros capítulos, o las dos primeras sesiones, en este caso de la monografía, porque no estamos hablando todavía del libro, el libro es un proyecto a largo plazo,
pero ya compartiendo con ustedes esta información que ya tenemos disponible, creo que va a ser muy útil, se centran en la historia, en el contexto que tenemos, en los documentos que tenemos de la época, porque ellos mismos reconocen la importancia de ese contexto. Dice, en este contexto entonces, para Jesús llamarse él mismo Dios, significaría simplemente que se confundiría, o sea, ser confundido, y probablemente sería entendido como una reclamación de que él era el Padre. Y este es un punto central para mí en este libro, porque contribuye a entender que ellos comprenden muy bien el problema que surgiría si Jesús dice eso. Lo que ellos no se dan cuenta es que con esa argumentación tienen un problema. Vamos a verlo, vamos a adentrarnos ya en el análisis del mismo. Aquí tenemos esa paradoja que ellos mencionan en hermenéutica. Y yo les voy a poner a ustedes claro lo que eso quiere decir. Bueno, vamos a poner el caso de Juan 5, 18. Pretendían matar a Jesús porque no solamente violaba el sábado, dice la Biblia, sino que además se hacía igual a Dios. A ver, vamos a entender eso. Estaban queriendo decir los judíos que Jesús se hacía una de las personas divinas dentro de Dios, dice Bowman y Komosevsky. No, señores, no entiendan eso. Simplemente que él era igual a Dios. Exactamente igual a Dios, es decir, otro Dios independiente, estilo pagano, como Zeus y cualquiera de estos dioses greco-romanos, exactamente igual a Dios. Y eso se llama politeísmo. Eso es lo que hace que los judíos reaccionen de la forma que reaccionan. La experiencia que ellos tuvieron allá en Babilonia no la quieren volver a tener. Todo tipo. Bueno, ustedes ven que ya después, 200 años después, para que ustedes vean ya cómo el monoteísmo se enraizó firmemente en su... o sea, esta experiencia de disciplina que Jehová les da, contribuye llevándolos a Babilonia, contribuye a que la conciencia nacional reaccione. Y cuando después Antíoco Epifanes, en el siglo II antes de nuestra era, intenta establecer el politeísmo griego, los macabeos se rebelan y lo que se forma es horrible. Una guerra tremenda. Porque esto es inaceptable para un judío del siglo I. Debido a la experiencia histórica que la nación tiene. O sea, noten ustedes cómo la historia se inserta dentro de la interpretación que la Biblia da. O que se le hace a la Biblia, perdón. Ahora, había otra concepción que es a lo que ellos mencionan, que es el sabelianismo. O sea, es un solo ser, pero con tres funciones, ¿no? Jesús es el propio Padre. Juan 10:33, cuando dice, te haces a ti mismo Dios. Ahí hay una discusión sobre si es Dios o un Dios. Yo abordo eso en mi libro, El fenómeno de la representación. Les voy a dejar el link para los dos, la monografía, el libro, y también para esta presentación de diapositivas, porque creo que les puede ser muy útil para si ustedes quieren en un momento determinado compartir los argumentos con alguien, tengan todo el material a la mano. Ese es el propósito mío. Alguien me preguntó por ahí que dónde se compraban mis libros y yo no pude dejar de reír por casi 5 minutos. Yo jamás voy a vender mis libros. Si en algún momento yo pongo alguno de mis libros en Amazon, yo les doy mi palabra, delante de Jehová, que va a ser sin la intención de yo colectar dinero para mí, sino para si alguien lo quiere imprimir, quiere usar Amazon para eso, lo puede hacer. Y el dinero que Amazon me asigna a mí va directamente a las cajas de contribución de la sociedad. Eso tiene mi palabra delante de Jehová. Mi interés no, la Biblia dice, compra la verdad, no la vendas. Y yo jamás voy a vender la verdad de Dios, como hace mucha gente. Ahora, ¿qué pasa? Juan 10:33 y Juan 5:18 muestra que hay dos posibles conceptos a los que los judíos pueden llegar. Cuando él dice, tú te haces Dios, la interpretación entonces sería, no que él se hace una de las personas divinas, porque ese concepto no existe. No existe. Bowman y Komosevsky lo acaban de reconocer. No existe en la mente de ellos. Entonces, ¿cómo interpretarían ellos eso? ¿Como una computadora? No, señor. Lo interpretaría como lo que, tú te crees a ti mismo Dios. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. O tú te estás haciendo igual a Dios, como en el caso de Juan 5:18. Esos son los dos marcos conceptuales que ellos pueden presentar. Y aquí tenemos un problema, una paradoja hermenéutica significativa. ¿Por qué? Porque esas declaraciones de Jesús que se encuentran en el Nuevo Testamento, o las declaraciones de sus discípulos, pueden tener, si quitamos a un lado justamente
ese monoteísmo bíblico del que hablamos al principio, o si quitamos a un lado ese concepto de representación, que son dos, podemos decir, dos aristas de una misma moneda, quedan tres opciones. La primera, que Cristo estaba proponiendo un politeísmo. Él es igual a Dios como un Dios independiente. La segunda, que Él es Dios mismo, es lo que se conoce como sabelianismo. Por eso no, esta corriente de pensamiento herética apóstata no surge dentro del cristianismo sino hasta finales del siglo II. Y el trinitarismo ontológico, que Bowman y como Sesky nos dicen, no, ese ellos no lo podían tener porque no tenían los conceptos. Ellos no sabían qué cosa es homousios, ellos no sabían qué cosa es hipóstasis. Capta el punto. Ahora, el problema con esto, mis queridos amigos, es que esto le crea a ellos un problema serio. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. Si los escritores del Nuevo Testamento están intentando ayudar a la gente a comprender un marco monoteísta diferente al marco monopersonal que tenemos en la Biblia hebrea, que tenemos en los escritos de Filón de Alejandría, que tenemos en los manuscritos de Mar Muerto, donde hay un Dios todopoderoso, aunque hayan seres divinos por debajo de él, de quien él es su Dios, tiene que haber una declaración que ayude a las personas que lean ahora esta nueva concepción a entender la introducción de estas categorías ontológicas. Para que ahora cuando Jesús dice, por ejemplo, cuando dice Juan 1.1, la palabra era Dios, Theos, signifique no que era otro Dios al lado de Dios en un sentido politeísta, sino que Él es una de las personas dentro de la Trinidad. El problema es que el Nuevo Testamento no hace eso. Y esto le crea a ellos una paradoja. Pero ellos reconocen, no hay nada en el marco conceptual judío, nada absolutamente, que permita a ellos entender la declaración de Cristo en un sentido trinitario. El trinitarismo ontológico no surge sino hasta 3 siglos después. Luego, cualquier declaración hecha, no por Jesús diciendo yo soy Dios, sino por cualquier escritor del Nuevo Testamento, ahora, en pleno siglo I, sin las concepciones ontológicas trinitarias que surgen 3 siglos después, o es interpretado como politeísmo, o es interpretado como sabelianismo, o si no, estos dos marcos no pueden ser aceptados dentro de la sociedad judía, como de hecho no podía hacerlo, entonces tenemos que hallar cuál es el marco conceptual real que existía, que nos permite interpretar la declaración de Jesús correctamente. Y ahí es donde entran precisamente los dos conceptos históricos que yo estoy tratando. El monoteísmo bíblico, ese monoteísmo abierto que vamos a estar viendo, y el concepto de representación. ¿Lograron entender el punto? Esto es una paradoja para ellos. Porque ellos intentando explicar que Jesús no podía haber dicho yo soy Dios sin ser malinterpretado, no se dan cuenta que cualquier otra declaración del Nuevo Testamento cae dentro del mismo saco. Porque no hay ningún tipo de entendimiento del trinitarismo ontológico en el siglo I. No hay entendimiento de esas categorías. Eso lo explico yo antes de leer este libro. Déjeme decirle. En mi libro sobre la representación, cuando yo estudio el tema de Juan 20:28, y digo, ok, ven acá, ¿cómo es posible que Tomás hable de Jesús como mi Dios en un sentido trinitario cuando él no tiene ningún tipo de entendimiento de estas categorías trinitarias? O se estaba convirtiendo al politeísmo, o estaba identificando a Cristo como el Padre, en un sentido modalista. Entonces, evidentemente esta paradoja se les vuelve a ellos en contra de una manera muy significativa. De hecho, fíjense, aquí entramos en un campo que cuando yo hago el análisis para mostrar precisamente por qué yo llamo esta sección anacronismo hermenéutico. Es decir, usar una metodología incorrecta, anacrónica, como la que usan los que examinan la imagen de Palenque. Después en internet búsquenlo para que ustedes vean. Pongan cosmonauta de Palenque. Seguro que le va a salir la imagen inmediatamente. A ver si después yo le hago les pongo la imagen ahí al final del programa. Resulta ser que, ellos lo que hacen es tomar, podemos decirlo así, el concepto que surge en el siglo IV
y releer el Nuevo Testamento a la luz de ese concepto del siglo IV, que no corresponde, que no es un marco conceptual, que no es parte del entendimiento que los judíos que escucharon a Jesús, que fueron sus discípulos y que explicaron a otros quién era Jesús, tenían. Y por eso ellos necesitan poner una serie de lentes trinitarios para poder entender las acciones, como por ejemplo el proscuneo que se dirige a Jesús. Miren ustedes qué interesante, porque ellos ponen una serie de lentes, ¿no?, que finalmente terminan en la Trinidad. Notan una hipóstasis, que son consustanciales. Entonces usted mira a través de esos lentes, ahí como cuando usted mira por un lente de color y cambia todo el color de todo alrededor, y termina en la Trinidad. Pero el problema está con eso, que cuando Juan y Mateo escriben sobre este caso que vamos a estar considerando, ellos no tienen esos lentes, no tienen esos conceptos. Luego no pueden interpretar esto desde un punto de vista trinitario. Punto. Entonces, si los actores históricos no pueden concebir un marco interpretativo trinitario en base a la ontología del ser trinitario, un Dios, tres personas, ¿cómo van a llegar entonces a una conclusión trinitaria? Es como que usted pretenda que el azteca ese a quien usted le presenta una computadora, que no tiene conocimiento de electrónica, que no sabe cómo usarla, que nunca la ha visto en su vida, ahora le explique a usted qué cosa es una computadora. Es paradójico, ¿ven? Ahora, aquí tenemos el caso particularmente que necesitamos considerar. Mire, Juan 9:38 y Juan 9:17, no es 9:38 al 9:17, no se preocupen, eso es solamente para diferenciar los dos textos, porque vamos a empezar con el primero. En Juan 9:38 la Biblia dice, en la Reina Valera actualizada, dice que el ciego a quien Jesús sana, después de hablar con los líderes judíos que venían a verlo, ¿no? Un ciego sanado, porque no tenemos que ver eso. Día sábado. Bueno, pues resulta ser que él se vuelve a encontrar con Jesús. Y Jesús le dice, ya no peques más, crees en el Hijo del Hombre. Señor, ¿quién es el Hijo del Hombre? Para que yo crea en él. Y él dice, soy yo y estoy hablando contigo. Y dice, y él hizo proscuneo. Proscuneo es una palabra griega que está reconocido hasta la saciedad, como una palabra que puede ser interpretada desde la óptica de rendir homenaje a alguien, como a un rey, a una persona superior, perfectamente plausible dentro del monoteísmo judío, sin problemas de ningún tipo. Abraham, vaya adora a Dios, proscuneo en la Septuaginta, según el libro de Génesis 22:7, hace proscuneo delante de los hijos de Ec, si no me equivoco, según el capítulo 23, versículo 7. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante. Cuando este hombre le hace proscuneo a Jesús, ¿qué dicen Komosevsky y qué dice Robert Bauman sobre este tema? Ellos dicen, difícilmente este hombre habría tenido la categoría conceptual necesaria para identificar a Jesucristo como plenamente Dios. No es difícilmente, él no tenía esa categoría conceptual. Ya ellos lo han dicho. Los judíos no tenían una conceptualización ontológica trinitaria capaz de permitirles interpretar estas expresiones desde una óptica trinitaria. Pero bueno, ellos suavizan a veces las frases para que el lector se trague esto. Ok, entonces quiere decir que si él no tenía una categoría conceptual que le permitiría entender que Cristo era una de las tres hipóstasis que componen al único Dios de Israel, la pregunta es, ¿qué significaría proscuneo desde el punto de vista histórico, en su mente? Si lo hacía pensando que Cristo era todo Dios, era plenamente Dios, era el ser divino, entonces creía que ese era el Dios de Israel. Sabelianismo. Si lo hacía creyendo que era igual a Dios, un Dios aparte igual a Dios, entonces sería politeísmo. Lo que no podía hacer porque no tenía la conceptualización. Esos dos conceptos probablemente pudiera entenderlos, pero el tercero, una ontología trinitaria, no estaba disponible. Entonces, lo que sucede es que, obviamente, el proscuneo de este hombre no es adorar, es rendir homenaje. Sin embargo, la Reina Valera actualizada y muchas otras traducciones ahí vierte adorar. ¿Qué tratan de explicar Bauman y Komosevsky como una manera de
armonizar la historia con las traducciones actuales, ¿no? Oye, no estaba el concepto allí. Pero bueno, mira, Mateo en un momento determinado y Juan, cuando narran esto, ya ellos entendían que Jesús era plenamente Dios y por tanto ellos reinterpretan la acción de este hombre no ya como rendir homenaje, sino como adoración y por tanto estamos justificados para traducir adoración. Esto crea otro problema peor. Cuando yo iba leyendo el libro, yo iba leyendo estas declaraciones, yo decía, no puedo creer que no se den cuenta del terrible error que están cometiendo. Ahora, mis amigos, voy a ponerles un ejemplo. Fíjense. Imagínense que ahora la esposa de ustedes llega y le da un beso en la mejilla a otro hombre. Y perdonen que ponga esta, no quiero hacerlo sentir mal. Es solo para ponerlos en lugar a pensar activamente, ¿no? Y yo estoy viendo eso. Y yo sé que ese hombre y la esposa de usted son amigos desde la infancia que no se pueden ver bajo ningún concepto el uno al otro desde el punto de vista romántico. Pero yo voy a donde está usted y le digo, oye, ¿tú sabes que tu esposa le dio un beso romántico a un hombre ahí? Te sale para allá como un ogro. ¿Qué tan honesto estoy siendo yo cuando yo distorsiono la intención de tu esposa al darle un beso a su amigo de la infancia? La intención no fue hacerle sentir algo romántico, fue simplemente el reconocimiento de la amistad que sienten el uno por el otro desde pequeñito. Pero mi interpretación es totalmente deshonesta. Lo que yo estoy explicando es totalmente deshonesto. Entonces lo que Bowman y Komosevsky nos están diciendo sin darse cuenta es que Juan y Mateo pervirtieron el sentido original de lo que hizo este hombre, lo tergiversan y nos lo transmiten a nosotros, tergiversado, para hacernos creer que Cristo es Dios. ¿Es eso honestidad? Entonces eran honestos Juan y Mateo. O sea, la situación que crean desde el punto de vista ético, con esta interpretación que ellos ofrecen de por qué hoy sí se puede traducir proscuneo como adorar para Cristo, en el caso de este hombre, es una distorsión total, cuyo único objetivo es hacer creer a la gente algo que no está en la mente del ciego. Y además de eso, vendernos la idea de que Juan y Mateo se van a prestar, se van a poner como cómplices de distorsionar la imagen, las intenciones, las acciones de este ciego para darnos a nosotros una lección de ontología trinitaria. Cuando definitivamente, de todas maneras, no introducen sus conceptos trinitarios, si supuestamente los tenían, en el Nuevo Testamento con ninguna declaración. Amigo, cuando uno oye estas cosas, por eso es que yo le he dado prioridad a este tema y por eso es que yo le he dado prioridad a ir publicando dentro de lo que puedo, con el favor de Jehová, lo que voy logrando en respuesta al libro, porque esto es algo que necesita la gente conocer para entender cómo los académicos trinitarios piensan. Y yo no los estoy acusando a ellos de deshonestidad intelectual, solo de no tener la capacidad de entender las implicaciones que sus declaraciones tienen. Primero, no se dan cuenta que decir que Jesús no podía decir yo soy Dios, porque si no lo entenderían como que Él era el Padre. Ok, entonces cuando leemos, por ejemplo, Juan 1.1, ok, lo que Juan dice lo entenderían como que Jesús, ¿cómo se llama esto? Era el Padre. Y así con cualquier texto. O en un sentido politeísta. ¿Por qué? Porque no tenían un marco conceptual trinitario, porque no entendían qué es hipóstasis, no entendían qué es eusía. ¿Se dan cuenta cómo estas personas se crean una paradoja a ellos mismos? Pero entonces, a la hora de interpretar textos del Nuevo Testamento como este, de Juan 9:38, forman un marco interpretativo que lleva a cualquier persona honesta a concluir que Mateo y Juan son individuos deshonestos, capaces de distorsionar totalmente la intención de este individuo que no creía que era Dios, para decir entonces, oh mira, sí, mira, él estaba adorando a Jesús, cuando no era cierto, como el caso que le puse de la esposa suya. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando llegan los dos, los 3, 4, los que sean, astrólogos allí, a donde está Herodes, ¿qué dicen? ¿Hemos venido a buscar al Dios de Israel o al rey de los judíos? La respuesta está ahí, claro. Claro.
en el libro de Lucas y de Mateo? Al rey de los judíos. Y si es al rey de los judíos, ¿por qué proscuneo iba a significar adoración? Explíqueme. Porque entonces las traducciones modernas tienen que traducir adoración. Simplemente porque, y es interesante que nos acusan a nosotros de introducir nuestra doctrina en nuestra traducción, cuando son ellos los que lo hacen continuamente. El prejuicio teológico les lleva a traducir así, aunque desde el punto de vista histórico no sea sustentable. ¿Ven por qué yo les decía a ustedes al principio? En mi conversación con mi amigo y mi hermano Samuel Fernández, que de verdad le mando un saludo y un abrazo desde aquí, porque mi respeto para ese hombre, no siendo un académico, como tampoco lo soy yo, ha hecho un trabajo en el tema de la patrística que es fascinante. Yo les recomiendo que lean sus libros. Muy buen trabajo. Ha podido sacar a la luz elementos que a veces me llama, y a veces conversamos hasta por una hora, él y yo por teléfono. Y me llama y me dice, oye Renan, y cuando él me dice, yo le digo, yo no te puedo creer que tú encontraste. Dice, sí, Renan, muchacho, pero no, sí. Y yo me quedo como, oye, pero entonces, mi respeto es para eso. Yo le decía a Samuel, hay que rescatar la historia de hermanos de los trinitarios porque la han distorsionado, y ahí tienen dos distorsiones, hermanos y amigos. ¿Captan ustedes la importancia del tema? ¿Se dan cuenta por qué yo no puedo esperar para ir publicando poco a poco, ¿cómo se llama esto? La información que voy sacando al final. No, yo voy a ir, si Jehová lo permite, me da la salud necesaria y el tiempo que necesito, yo voy a ir, en la medida que vaya avanzando en este campo, voy a ir publicando, les voy a ir dando actualizaciones, les voy a dejar los links para que ya bajen todo actualizado. Pero yo considero que este es un tema, hermanos, muy importante. Va a ser un poquito largo hoy la exposición, me disculpan por eso, pero es que, imagínate, tiene 42 diapositivas. Y todavía nos faltan 2 sesiones más de diapositivas. Así que, amigos, si usted tiene algo que hacer, detenga el video, lo vuelva a ver en otro momento, no tenga pena. Acuérdense que yo no hago contenido para entretener ni para ganar seguidores. Yo lo hago para educar, para instruir, para ayudar, y ese es el propósito de mis videos. Entonces, bueno, para que entiendan la idea un poquito mejor, fíjense, y aquí viene otra diapositiva relacionada con el tema. Originalmente en el siglo I es simplemente lo que se hace delante de un rey, ya en el siglo IV se interpreta como lo que se hace delante de Dios. Esto yo les vuelvo a decir, yo les voy a poner ahí un vínculo con las diapositivas, no se preocupen, ustedes las van a poder descargar, las van a poder leer. Yo no voy a leer las diapositivas, no es mi propósito solo es darle un preview, entrando por supuesto por algunos detalles básicos como lo que hemos visto, porque obviamente si yo quiero despertar en usted el deseo de leerse esta monografía, necesito mostrarle los detalles, ¿no? Darle un pedacito de una cuñita del cake, como decimos en Cuba. Entonces, esto es, mis amigos, un tema fascinante. Miren, otro elemento para que ustedes vean el porqué, la importancia del tema histórico. Blumeyer, Wallace, Bowman y Komouseski dicen que traducir Juan 1.1 con el artículo indefinido un Dios implicaría, pudiéramos decir, que una especie de politeísmo. Pero realmente es así cuando uno examina el marco histórico real. Bueno, el verdadero problema no está en el griego, sino en nuestra definición de monoteísmo. Ese es el problema. La definición de monoteísmo sobre la cual se sustenta la interpretación tanto de Meyer como de Wallace está rajada así porque no sustenta su teoría cuando uno estudia, usando la metodología correcta histórica, los documentos de la época en que se escribió el Nuevo Testamento. Y lo vamos a estar viendo poco a poco. Esto es un tema que ya tratamos ya. Ustedes se recordarán que Braulio de la Torre Yepes, por cierto, el célebre Braulio, jamás lo volvió a ver en internet. La vergüenza que pasó tan grande, ¿no? En aquel momento cuando expusimos claramente las mentiras que había dicho. Bueno, pues él decía eso mismo, ¿no? Que nosotros somos politeístas y que aquí que hay. Y yo le empecé a presentar la evidencia, se fue abajo. Entonces, este tipo de declaraciones que están usadas, déjeme decir, Meyer ha usado con esta declaración, si los testigos de Jehová toman en serio esta traducción, entonces tiene que decirse que son politeístas. A ver, Meyer, si uno hace un examen de el siglo I, ¿qué es lo que pasa? Miren, acá yo parto,
dentro de la monografía, y van a ver todas las citas a los libros académicos con páginas específicas. No se preocupen, yo no las pongo aquí porque no es el objetivo ir haciendo un examen, sino solamente una previsualización, ¿no?, de la estructura general. Yo parto primero conceptualizando qué es el monoteísmo. Existen dos modelos de monoteísmo según el académico Benjamin de Sommer, es un académico judío. Él dice que está el llamado monoteísmo estricto, en donde Dios es único. De hecho, en este monoteísmo se utiliza mucho el texto de Isaías: fuera de mí no hay Dios. Si usted lo lee en contexto, ahí se está hablando de los dioses de las naciones, no de que no hayan seres divinos, porque eso contradeciría entonces otras secciones de la Biblia, que vamos a estar viendo ahora en detalle. O existe el monoteísmo, esto es lo que se conoce como monoteísmo estricto, y entonces él habla de un monoteísmo con una definición más amplia, que es precisamente el monoteísmo histórico. Es el monoteísmo que se puede, pudiéramos decir, visualizar a través de las épocas. Desde la escritura de la Biblia hebrea hasta el siglo III era común, antes del concilio de Nicea, y que se conoce como monoteísmo cerrado o amplio, que es la creencia de que existe un ser supremo en el universo cuya voluntad es soberana sobre todos los demás seres divinos. Simple. Así que en este monoteísmo, por ejemplo, en el monoteísmo cerrado, tenemos que la creencia de que existe un solo Dios y que no existen otras deidades además de este único Dios. Y lo interesante es que Sommer dice: según esta definición, la Biblia hebrea no sería monoteísta, ya que reconoce a los ángeles como Elohim, e hijos de Dios. Eso lo vamos a estar viendo en breve. De hecho, fíjense, no es solamente Sommer o Henscher, Ernst Henscher, que vamos a estar viendo también. Muy probablemente, vuelvo a decir, tengamos que hacer de esta presentación varios programas. Por ejemplo, la trinitaria Marianne Mead Thompson dice que lo que hace que de verdad el monoteísmo se vea contribuido no es la multitud de seres celestiales divinos, sino la atribución de independencia a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Es como en el caso del Sol y los distintos planetas. El Sol es, por así decirlo, el Dios Todopoderoso. Los distintos planetas son seres divinos, pero que giran alrededor, orbitando alrededor, según la voluntad de ese Sol, como en el caso de los planetas. Por tanto, en el monoteísmo abierto, judío, cristiano primitivo, que vamos a estar viendo, tenemos una conceptualización del monoteísmo que envuelve un Dios supremo, superior, pero hay deidades, por así decirlo, Elohims, seres divinos que se encuentran bajo el Dios Todopoderoso y que obviamente, no son para nada iguales a él. Aquí tenemos otra diapositiva y tienen toda la conceptualización que yo les comparto, basado también en cómo se llama esto, en lo que dice Benjamin Sommer. Aquí pueden ver en la lente trinitaria, o sea, la manera en que la Trinidad lo ve, un solo Dios. En la lente bíblica, la que se puede trazar a través de la historia, tenemos un ser supremo con una serie de seres individuales subordinados, de los cuales Dios, dice Meyer, y es interesante porque Thompson, la que mencionamos ahorita, trinitaria también, Thompson dice que la expresión Dios de dioses trae inmediatamente la pregunta: ¿quiénes son estos dioses? Y entonces ella dice, para los primeros cristianos y los judíos eran seres celestiales. Entonces, no hay ningún tipo de choque con lo que la Biblia dice, como si fuera un politeísmo. Y aquí tienen una imagen muy interesante que precisamente es lo que nosotros proponemos en nuestra monografía. En el monoteísmo históricamente defendible, conceptualmente presente en el siglo I, lo vamos a estar probando. El Padre es el único Dios, es la fuente inengendrada, pero existen Elohims o Seos, es decir, dioses, por así decirlo, que son derivados de él, que son dependientes de él, del cual es el Dios de ellos, y que les representan en funciones divinas. Por eso el monoteísmo bíblico va de la mano con el principio de representación. Cuando usted tiene ambos conceptos en la mano y usted interpreta cualquier pasaje que parece contradecir el monoteísmo de la Biblia, esa contradicción desaparece. Lo contrario a lo que sucede con la interpretación trinitaria tal día. Entonces, ya vimos, esto ayudaría a ilustrar un poco qué es la clase de monoteísmo que enseña
que la historia que Israel y los primeros cristianos tenían, y por tanto necesitamos, vamos a decir, que comenzar ya con el análisis de la evidencia histórica. En primer lugar tenemos la Biblia hebrea. Sommer dice, mira, si vamos a utilizar un monoteísmo cerrado, un monoteísmo estricto, donde no existe ningún ser, pudiéramos decir, divino, ningún Dios inferior a Dios, que está bajo su sujeción, la Biblia hebrea es politeísta entonces. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Thompson, la otra trinitaria, decía, la expresión Dios de dioses que ven aquí, y que se representa visualmente aquí, es el supremo. Aquí me perdono un poquito la corona con la cruz, pero bueno, es que eso es lo que generó la inteligencia artificial, y a mí eso no me preocupa mucho. A mí no me interesa la forma de madre en que murió Jesús, a mí me interesa el hecho de que murió por mí, nada más que eso. De todas formas, me voy a colgar, sea que sea vertical o en forma de cruz, digo, a ver si vertical o en forma de cruz, yo no me voy a poner colgado al cuello, no lo voy a poner en una imagen, ni mucho menos. Así que bueno, la cuestión para no disociarnos es esta expresión Dios de dioses, que aparece en Deuteronomio 10:17, en Salmo 136:2, dice que Dios es Dios de dioses, y Jehová es Dios de dioses, y esto hay que preguntarse, bueno, a ver si estos son dioses inexistentes. Porque evidentemente, como dice Thompson, y lo pueden ver aquí, por eso yo les digo, léanse después las diapositivas, en realidad el hecho de tener seres subordinados al Dios Todopoderoso, que son dioses, no hace de esto un politeísmo, porque no hay en ningún momento una especie, pudiéramos decir, de competencia. Hay quien dice, no, pero esto es enoteísmo. No. En el enoteísmo todos los dioses son iguales y uno solo se adora. Es un enoteísmo, enoteísmo es lo que envuelve esto. Esto es un monoteísmo monolátrico. No existe un solo Dios, pueden haber dioses dependientes, seres divinos. Cuando usted conoce la palabra Dios, que significa en hebreo, la etimología fuerte, poderoso, desaparece. No es algo con una carga ontológica total, más bien funcional. Desaparece todo eso de que, ay no, pero imagínate que Dios es al lado de... No, señor, está hablando de seres poderosos que se encuentran bajo su, ¿cómo se llama esto? Dominio. Entonces, cuando se habla aquí de Dios de dioses, inmediatamente esto trae a la mente, no, pero eso no es así. Mira, yo se lo voy a demostrar que sí es así, muy sencillamente. En el Nuevo Testamento. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 1? Que Jesús es quién. Ahora, ¿qué dice Juan 20:17 sobre la relación de Jesús con su Padre? Subo a mi Dios. ¿Qué dice Efesios 1:17? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el libro de Hebreos 1:9? Más que te ha ungido por encima, tu Dios te ha ungido por encima de tus compañeros. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis 1:5? ¿Qué dice Apocalipsis 3:2 y 12? Habla de que Cristo diciendo, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Entonces sí, hay un Dios que es Dios de otros dioses. Eso lo enseña la Biblia. No en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ahora, hay otra evidencia en la Biblia hebrea. Eso se examina en detalle ahí en la monografía, ¿ok? Esta sesión tiene como casi 70 páginas. 70 páginas en 8,5 por 11, o sea. Aquí la segunda evidencia viene de varios pasajes. Job capítulo 1, versículo 6, 2:1, 38:7, donde se habla de los hijos de Dios que se presentan delante de Jehová y que obviamente no pueden ser bajo ningún concepto, vamos a decir que seres humanos, porque si se presentan delante de Dios, pero además en el 38:7 se habla de ellos aplaudiendo en el momento que se crea la tierra, cuando el ser humano no existía. Y esta expresión es Beneja Elohim, o sea, hijos del Dios. ¿Qué sucede con esto? Bueno, está reconocido, y ahí yo muestro la evidencia y las citas académicas necesarias, por los académicos del hebreo, que la expresión Bené, y entonces X, puede ser Bené Israel, Bené Moab, Bené Navin, o sea, hijo de los profetas, hijo de Israel, hijo de Moab. Bené X significa lo mismo que X. Es decir,
Un hijo de Israel es un israelita. Un hijo de Moab es un moabita. Un hijo de los profetas es un profeta. Esa estructura lingüística, Bene X, hijos de, cuando se aplica a Bene a Elohim, hijos de Elohim, significa que son dioses. Sí, no lo dice Renan González, esto es algo que está establecido claramente por hebraístas que no tienen prejuicio de ningún tipo en leer la Biblia como está escrita. Entonces ese término implica que son seres divinos. Por eso te va el libro de Salmos 8.5 y te habla de dioses allí. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero aquí tenemos una segunda evidencia clara de que la Biblia hebrea sí contiene un lenguaje que, si no hay un monoteísmo abierto, como el que dice Sommer, tendríamos que llegar a la conclusión de que evidentemente hay politeísmo en la Biblia hebrea, lo cual es impensable, por supuesto. Entonces, ahora, la tercera evidencia que aparece aquí en esta diapositiva es Salmos 8.5. Lo has hecho menor que los ángeles. Es muy interesante esta expresión, porque en el Nuevo Testamento dice los ángeles. Sin embargo, ojo con esto, en la Biblia hebrea dice Elohim, y se traduce, es interpretado este Elohim, estos dioses son interpretados como ángeles por los traductores de la Septuaginta y por eso traducen ángelos. Pero lo que encuentran en hebreo es Elohim. Lo que hay originalmente en hebreo es Elohim. Bowman se hace un cuento a sí mismo de que aquí se refiere a Dios. Ok. Entonces el ser humano es ligeramente inferior a ese Dios que en Isaías 40 nos dice que todas las naciones juntas, completas, son una gotica de agua en un cubo. O como el polvo tenue que tenemos en la balanza. Y un ser humano es ligeramente inferior a Dios. Señores, a veces los trinitarios se crean cada cuento a sí mismo que uno se queda como, ¿cómo es posible que alguien con sentido común, con capacidad interpretativa, sea capaz de tragarse algo tan absurdo como esta interpretación? Y como tantas otras que uno se encuentra. Entonces hay tres evidencias cerradas, claras, independientes en la Biblia hebrea. Las pueden ver ahí después, estudiarlas después con calma. Vayan a la monografía, se las voy a dar para que la descarguen. De que la Biblia hebrea, por eso Sommer dice, señores, si nosotros aceptamos el monoteísmo estricto, donde solamente Dios es el único Dios, no hay nadie más, no hay seres divinos subordinados que son sus servidores, del cual Él es Dios, la Biblia hebrea entonces es politeísta, porque dice Salmos 8.5 que hay dioses, pero lo dice también en Salmos 97.10 y lo dice también en el libro de Job cuando se habla de los hijos, o sea, Bene a Elohim, los hijos de Elohim. Cuando vamos aquí a, ¿cómo se llama esto? A Deuteronomio y Salmo 136.2, el Dios de dioses, es algo absurdo, créanme, es algo que... Y una última, muy interesante esta sección. Miren, yo creo que hoy vamos a pararnos aquí en la Biblia hebrea y dejamos entonces el siglo I y dejamos entonces los siglos 2 y 3 para el próximo programa, para ver un seguimiento poquito más detallado. Aquí tenemos una expresión que aparece en el libro de Salmos 82, que es tratado exhaustivamente por Bowman en su programa. Y la forma en que él trata esto es interesante. Bueno, empecemos con el versículo 1. Dios está de pie en la asamblea divina en medio de los dioses. Elohim ejerce el juicio. Noten ustedes, acá está Dios, Elohim. Aquí está la asamblea, Ba'adat o Bada'at. Vamos a ver un antiguo cómo leemos, porque aquí hay un que tiene que ser leído completo. Bada'atil, es decir, la asamblea de él, de Dios. Está en medio de la asamblea de Dios y entonces dice que juzga aquí a estos, Elohim, es decir, a los dioses. Y después del versículo 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, aquí hay, en primer lugar, se está mostrando por el contexto, vamos a ver primero el contexto, que se está jugando a estos por una sencilla razón. Porque no están defendiendo al pobre, ni al huérfano, ni a la viuda. Y entonces Dios les dice positivamente, no solamente se lo echa en cara, no solamente le dice hasta cuándo jugaréis injustamente, le dice, miren, corrijan,
juzguen al pobre, juzguen, defiendan el derecho de la viuda, el derecho del huérfano, hagan justicia. Y tengan eso en mente. Porque la interpretación que le da Bowman y le da Komosevsky en su libro a este pasaje es fantástica. No fantástica de buena, fantástica de fantasiosa. Y vamos a ver por qué. Entonces, aquí se está indicando, fíjense, un título que no necesariamente es ontológico. La mejor interpretación que se puede hacer del pasaje en base al contexto, después vamos a ver las interpretaciones históricas que hicieron tanto los judíos del siglo I como los cristianos de los siglos II y III de este pasaje, y vamos a compararla con la que Bowman hace. La mejor interpretación es que se estaba refiriendo a los jueces de Israel y que estos no calificaron, no hicieron las cosas adecuadamente, por lo mismo que menciona Dios, la manera injusta de juzgar. Y Dios le dice, mira, yo dije que ustedes eran hijos míos. Y la palabra Bené, Elohim, significa ¿qué cosa? Dioses. Miren cómo el concepto se complementa en este verso. ¿Qué implica ser hijos de Dios? Ser dioses. ¿Qué implica ser dioses dentro de la conceptualización, la mentalidad monoteísta hebrea? Ser hijos de Dios. No en proporción con Él, no en la misma capacidad. Y cuando veamos cómo Jesucristo interpreta esto, lo van a ver claramente. Vamos a dedicar un poquito de tiempo a ello. De manera que esta es un cuarto pilar, una cuarta evidencia. Pero y aquí tenemos, perdónenme, pero es que miren hermanos, yo he disfrutado el libro, yo lo voy a ser honesto a ustedes. Porque los argumentos están bien presentados desde el punto de vista estructural. Pero la lógica fundacional choca de frente contra el contexto inmediato de la Biblia y choca de frente contra la conceptualización histórica de la época. ¿Qué plantean ellos? Que eran ídolos. Aquí Dios está hablando, pudiéramos decir irónicamente, a los ídolos de las naciones. La primera objeción que se puede levantar inmediatamente es, ok, ¿y por qué Dios le va a decir a ídolos, hagan esto, corrijan el juicio? ¿Qué sentido tiene eso? No tiene sentido. ¿Por qué le va a decir a los ídolos de las naciones, yo dije que ustedes son dioses y mis hijos? Sobre la base de que Dios va a llamar a ídolos de las naciones, ustedes son mis hijos. El contexto se vuelve contra esta interpretación en la que ellos lo que están tratando de lograr es que la Biblia hebrea no hable de dioses subordinados a Dios, de criaturas hechas por Él a quien Él les asigna esta función. Se hace desde el punto de vista de criaturas espirituales en los cielos, los ángeles de Salmo 8.5, o se hace de seres humanos en la tierra. Entonces, esta interpretación que ellos realizan para evitar que la Biblia hebrea hable de que existen Elohines, dioses por debajo del Dios Todopoderoso, esa conceptualización de un monoteísmo expandido, abierto, que Sommer nos menciona, y que sin él la Biblia hebrea sería un libro politeísta. Ellos tratan de evitarla por no decir, no, ahí se está refiriendo a los dioses de las naciones. Ok, mira, vamos a comprarnos esa teoría. ¿Cómo recibieron los judíos del siglo I y los cristianos primitivos este texto? ¿Cómo lo recibió el propio Señor Jesucristo? Habrán entendido que se está hablando aquí de los dioses de las naciones. Y yo propongo dos opciones que pueden ser interpretadas como seres celestiales o como jueces humanos. Seres celestiales que en un momento determinado se desviaron de su función, Dios les recrimina, no toman acción y entonces Dios le dice, bueno, pues van a morir como cualquier hombre. Pero necesitamos entender cuál es la lectura histórica. Y es que la lectura histórica son estas dos opciones, no es la de Bowman. Para que entiendan, miren, vamos a los manuscritos del Mar Muerto. Y ahí yo cito directamente de los manuscritos del Mar Muerto. Y van a encontrar que en el documento llamado El rollo de la guerra se habla de Salmos 82.6. Y este Salmos 82.6 está siendo interpretado, estos dioses de Salmos 82.6 y de Salmos 82.1. Los judíos del Mar Muerto, de la comunidad de Qurán, lo interpretan, para que tengan una idea, como Belial. No sé si recordarán la expresión de Pablo, creo que en 1 Corintios, si no me equivoco, qué consorcio tiene Cristo con Belial. Belial no es una palabra del Nuevo Testamento, viene
de la concepción judía. Por eso les digo que es tan importante estudiar la conceptualización judía del tiempo, porque ilumina muchísimas expresiones del Nuevo Testamento, pero además constituyen el marco conceptual por el cual usted puede mirar el prisma, el lente por el cual usted puede entender esas expresiones del siglo I que hay en el Nuevo Testamento. Belial, Satanás, el diablo, Pablo lo interpreta así lo interpretan estos individuos, es el jefe de las legiones espirituales que han de pelear contra Melquisedec, que es un ángel ensalzado, que tiene funciones divinas, a quien se le llama Elohim precisamente en el rollo de Melquisedec, en estos manuscritos, en la guerra final. Esa es la conceptualización, la recepción que tiene el judaísmo antiguo, no es judaísmo rabínico ahora que habla de Israel. No, el judaísmo antiguo recepciona Salmo 82 como refiriéndose a seres espirituales que juzgaban, por así decirlo, a las distintas naciones mandados por Dios y que permitieron el juicio. Y es la explicación que ellos dan de por qué quizás hay tanta corrupción en el mundo. No eran dioses de las naciones, eran seres espirituales, ángeles que en un momento fueron justos, que ahora se encuentran bajo el principado de Belial. Sin embargo, los cristianos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, recepcionan esto de otra manera. Lo ven como una profecía que indica, de cierto, no como una profecía, sino como una indicación. Ellos ven en estos jueces, pero como una indicación de que los seres humanos, porque ellos lo interpretan como seres humanos, no como dioses, como dice, ¿cómo se llama esto? Bowman y Komusevsky. No. Ellos lo interpretan como que los seres humanos que han de recibir la naturaleza divina pueden llegar a ser dioses. Es decir, seres divinos, porque ahora participan de esa naturaleza. No lo digo yo, lo vamos a ver un poco más adelante. De manera que la interpretación que realizan ellos aquí es anacrónica. Ellos intentan explicar que van a tratar de evitar el anacronismo y lo primero que hacen es introducir el anacronismo. Es impresionante para mí, como alguien que ha estudiado este libro cuidadosamente, noten ustedes que ya vamos por el tercer elemento que demuestra que la lectura que ellos realizan, la interpretación que ellos realizan, carece totalmente de una base histórica, de una base exegética simple, interpretativa simple, en base al contexto, solo para tratar de evitar que ese monoteísmo que aparece en la Biblia hebrea surja. Oh, Dios de dioses son los ídolos. Ok, Dios es el Dios de esos ídolos. Interesante. Entonces Jesucristo no es, el Padre no es el Dios suyo, siendo él un Dios, siendo el Dios de Dios. No es así. Es algo que a Salmos 8.5 se refiere a Dios, al Dios Todopoderoso. Los seres humanos somos apenas un poquitico por debajo ahí del Dios Altísimo. Pero sin embargo, la Septuaginta lo ve como ángeles, el Nuevo Testamento lo interpreta como ángeles. No, tu interpretación está mal. La recepción que hace el judaísmo de este salmo, Salmos 8.5, la recepción que hace el cristianismo de este salmo va en contra de la interpretación que ellos hacen. ¿Se dan cuenta por qué, digo, la historia es tan importante? ¿Por qué teníamos que rescatar la historia? Porque es que no tiene sentido alguno, hermanos míos y amigos míos. Las interpretaciones que estas personas realizan son académicos, pero simplemente están introduciendo su teología de una manera irresponsable dentro de pasajes que son claves para entender bien el papel de Cristo y el papel de Dios. Así que la recepción histórica que hace ahora, ya fíjense, dos textos, Dios de dioses, vimos también Salmo 8.5 y ahora vemos Salmo 82.6. ¿Se dan cuenta por qué mi primera parte es precisamente tiene que ver con el anacronismo hermenéutico? Que la metodología de interpretación que esta gente sigue es anacrónica, intenta insertar todo este bagaje de información del siglo IV en adelante en el Nuevo Testamento, en la Biblia hebrea, cuando realmente eso no tiene sentido. Es como que usted intente insertar el conocimiento computacional que tenemos hoy día, incluso de inteligencia artificial, allá al tiempo de los aztecas y los mayas, señores. Eso es un disparate enorme. Esa es una reconstrucción histórica forzada. Bueno, hoy vamos a dejarlo aquí, porque yo quiero esta otra sección. Vamos a avanzar un poquitico más. Nos quedan ahí vamos a dejarlo sobre 1 hora y media, 1 hora y 40. Nos queda un poquitico más. Mire,
Ahora llega el momento de empezar. Ya vimos la Biblia hebrea. La Biblia hebrea habla de un monoteísmo abierto, de un monoteísmo donde el Dios Todopoderoso es Dios de dioses, donde el Dios Todopoderoso habla de dioses que son, ¿cómo se llama esto? A los cuales los seres humanos son inferiores y que después son interpretados tanto por la Septuaginta como por el Nuevo Testamento como ángeles, lo cual muestra que los ángeles son precisamente seres divinos. Vimos que los seres humanos inclusive pueden ser llamados, en el caso de los jueces, hijos de Dios y llegar a ser dioses por eso. Y vemos la relación entre ser hijo de Dios y ser Dios. Por eso la importancia de esta cita por Cristo allá en Juan 10, que lo vamos a ver en el próximo programa. Pero vamos a entrar en un mundo fascinante. Tiene que ver con la evidencia histórica ahora en el siglo I. Y ya no vamos a hablar solamente de la Biblia hebrea, ¿ok? Vamos a hablar del siglo I, porque uno puede decir, bueno, allá en la Biblia hebrea a lo mejor, como me estaba diciendo ayer alguien ahí que yo le hice un comentario sobre el Malak, o sea, el ángel de Jehová. No, pero bueno, Pablo dice que la Biblia hebrea, que si esto, que si aquello, que si ahora hay que basarse en el Nuevo Testamento. Algo absurdo por completo, como si la Biblia hebrea no fuera inspirada por Dios mismo, ¿no? Por el mismo Dios que inspiró el Nuevo Testamento. Pero bueno, está bien. La cuestión es, vamos a ver ahora en el siglo I qué conceptos manejaban los judíos, y vamos a comenzar con los judíos de habla griega. En este caso tenemos a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría presenta una teología con relación a Dios y a una figura muy interesante. Me llama la atención esto, lo voy a explicar. Ellos citan de Filón y hablan de cómo Filón interpretó que Éxodo 7:1 llame a Moisés Dios. Pero esta información que yo les voy a compartir y que está ampliamente analizada, tanto en mi libro sobre la representación como en esta monografía, ellos no la tocan. Ni siquiera la mencionan. Y yo me pregunto por qué, ¿no? Pues deben conocerla. Mire, Filón habla de un segundo Dios, ton deuteron seon. Muestra que hay una distinción entre decir que alguien es Joseos, el Dios, como aparece en Juan 1:1, y Seos, sin artículo, como aparece en Juan 1:1. Y este era un hombre estrictamente monoteísta. De hecho, bueno, ellos lo reconocen en su libro. Y lo reconoce también Ernest Haeckel sobre esto. Este hombre tiene una conceptualización interesantísima para él, para que ustedes entiendan. El Padre es Joseos, el Dios Todopoderoso. Él usa él muestra entendimiento de la diferencia entre Joseos y Seos en un contexto, mostrando que cuando se habla de Joseos se habla del Padre del universo, el Creador, ese Dios que no puede ser visto, mientras que Seos es el Logos, es decir, ese ser que es el segundo Dios, por decirlo así. Él dice que es una expresión impropia, refiriéndose a un término griego que a lo que se refiere es que la palabra es utilizada en un sentido metafórico. Pero fíjense, él habla o sea, como en el caso de la Biblia hebrea. Él habla precisamente de este ser. Algunos dicen, no, ahí no se refiere a un ser, es una cualidad. No, señores, miren, no se dejen comprar la mentira que algunos trinitarios que han interpretado a Filón intentan mostrar. Ahí Filón está hablando de un ser que está en la presencia de Dios, que interviene por él de parte de los seres humanos, que es el virrey. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. No me venga con esos cuentos, por favor. Entonces, interesantemente que Ernst Haeckel, que está citado ahí, habla de Filón y dice, Señor, hablando de Juan 1:1, dice, Señores, Joseos en este periodo de tiempo, y Seos no es lo mismo. Filón, que vivió en el siglo I, dice que Joseos significa Dios, el Dios supremo, mientras que Seos es simplemente divino, un Dios. No es lo mismo. No podemos interpretar Juan 1:1 a la luz de la ontología trinitaria, porque para el autor del Evangelio solamente el Padre es Dios. Y cita Juan 17:3. O sea, este hombre que es trinitario. No estamos hablando ni un unicitario, ni un testigo de Jehová, ni un unitario. No. Estamos hablando de un individuo que es trinitario y que reconoce abiertamente que Filón, sin querer, sin pretender bajo ningún concepto dejar de ser monoteísta, sin dejar de serlo, dice que Juan 1:1, interpretado Seos como un Dios, no es un politeísmo, como decía Meyer y como dice Wallace, sino que era lo más común que había dentro del habla griega, o sea, de los judíos de habla griega. Y las expresiones que utiliza Filón, que la pueden ver acá, y aquí tienen las citas, pero bueno, las citas por supuesto las van a tener ahí en el libro, ¿no? Deuteroseo, segundo Dios, en cuestiones en Génesis, o sea, preguntas sobre Génesis 12:62. Uparjo, virrey, era el virrey.
del gran rey de Agricultura 1.51, el mensajero o angelos suyo, el más viejo, la imagen visible del Dios inaccesible, sobre los sueños 2.39, presbites, es decir, embajador, que lo utiliza también Justino Mártir allá en el diálogo con Trifón, que actúa como representante oficial entre el soberano y la creación, quién es el heredero 1.5, esto lleva a la conclusión de que para Filón un ser divino subordinado puede recibir un lenguaje y funciones divinas porque representa a Dios como su agente autorizado sin ser igual a Dios en esencia. Y aquí tenemos una gráfica de tiempo que me ha creado la inteligencia artificial, la Biblia hebrea, entre ellos tiempos de los patriarcas, el judaísmo del siglo II, que lo vamos a estar analizando ahora, y Filón de Alejandría. Todos concuerdan en el mismo tipo de monoteísmo. Un monoteísmo no cerrado, donde solamente hay un Dios y no hay seres divinos inferiores, no. Este hombre era plenamente monoteísta, de hecho ellos lo citan como un ejemplo de monoteísmo cerrado, varias veces en el libro. Y este hombre tenía esta concepción acerca del logos, misma palabra que Juan atribuye nada más y nada menos que a el Hijo de Dios. Y por eso yo les digo, entender los conceptos y palabras que se usaban en el siglo I es esencial para entender el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta por qué vuelvo a enfatizar esto? Se tiene que hablar de rescatar la historia, porque la historia ha sido contada por el vencedor, como suele suceder por los trinitarios. Vencieron en Nicea, exterminaron totalmente el monoteísmo bíblico, que se puede rastrear, como vamos a ver, hasta el siglo III, más décadas antes de Nicea, y ahora incluso han falsificado. Si ustedes ven ahí en mi libro, lo menciono también ahí en mi monografía, en mi libro sobre la representación, van a ver cómo falsificaron Diálogo con Trifón 61.1 para quitar la palabra original que aparece en el Parisinos 450, griego 450, que es el manuscrito más antiguo que tenemos de Justino, quitar ginomai, crear, hacer y llegar a existir, y ponen genau, es decir, engendrar. ¿Para qué? Para que su teología se salve. Es impresionante la falta de honestidad que algunos académicos trinitarios tienen. Y desafortunadamente, como tienen un PhD o tienen un TM o tienen una serie de títulos, oh sí, pero son académicos. Señor, pero ¿qué importa que sean académicos? Los fariseos, los saduceos del siglo I eran los académicos. Se sentaban en la cátedra de Moisés y garantizó eso, que tuvieran la verdad o que entendieran quién era el Mesías. No. Entonces cuando ellos quieren decir, no, pero hoy estás hablando de un académico. Sí, pero ¿y qué? Si es que los académicos del siglo I estaban equivocados. Porque yo tengo entonces que simplemente decir, no, él es académico. A ver, cuando Dios le traiga juicio, usted le va a decir, sí, no, verdad, mira, confía en un académico. No, investigue las cosas por sí mismo. Eso es todo. Ahora bien, así que, para que entiendan la idea, básicamente, lo que sucede es que para Filón de Alejandría, Joseos es el padre, es la causa suprema. Hay un proceso de delegación aquí, un concepto de delegación o representación, donde Seos, el logo divino por delegación, es el mensajero del Padre delante de la creación. Y aquí tienen la cita de Heischen que yo les estaba diciendo a ustedes. Para evitar malentendido, conviene declarar aquí que Seos y Joseos no significan lo mismo en este periodo. Por eso Filón escribió, el logo significa solamente Seos, divino, no Joseos, Dios, ya que el logos no es Dios en el sentido estricto. Filón no tenía en la mente abandonar al monoteísmo judío. O sea, este hombre que es trinitario nos está diciendo, señores, un momento. No lleguen a conclusiones precipitadas sobre Juan 1.1 porque estamos introduciendo categorías conceptuales posteriores y esto es anacronismo. Por eso esta sesión habla del anacronismo hermenéutico. O sea, utilizar una metodología incorrecta trayendo conceptos del siglo IV que no eran entendidos en el siglo I, no que no eran entendidos, no eran conocidos. Lo dicen los dos mejores autores trinitarios que yo he leído en mi vida. Miren el grueso de ese libro. Nos lo acaban de decir, se los pude mostrar ahí. Los judíos del siglo I no entendían, no conocían conceptos como homousíos, conceptos como hipóstasis. No entendían la ontología trinitaria ni la conocían. Y esto es una paradoja para los trinitarios tremendo, hermano. Yo no sé ustedes. Yo les voy a ser franco.
Yo inicio este trabajo hace muchos años atrás, hace ya unos 5 años atrás, 6 años quizás. Porque cuando yo entro dentro y perdón que haga esta narrativa personal, pero yo pienso que es bueno entender por qué les voy a decir lo que les voy a decir. Porque yo entro en las redes sociales y me encuentro todo este fenómeno de los debates, de esto, de aquello, de lo otro, una cantidad de información errónea por completo. Y esto, ¿qué cosa es? Y veo el daño potencial que esto le puede hacer a los hermanos, ¿no? Y en aquel momento servía como superintendente cristiano. Como superintendente me preocupaba, por supuesto, que mis hermanos estén protegidos, no en mi congregación local, en cualquier parte del mundo. En la medida que yo fui trabajando sobre esto, ¿no?, me fui dando cuenta de cosas como el concepto de representación, el ángel de Jehová. Sabía cuando escribí la monografía que ese concepto puede ser aplicado a cualquier pasaje cristológico y resuelve las aparentes discrepancias que hay ahí y el lenguaje elevado que aparece ahí para Cristo, porque es el representante de Dios y, como dice el concepto, el representante ha de ser tratado como Dios mismo, no en el sentido ontológico, y eso lo expliqué a Bowman en la conversación que tuvimos recientemente, sino en un sentido representativo. Por tanto, los actos ontológicos, es decir, los actos relacionados con la ontología de Dios, su esencia, su naturaleza, como la adoración, no se transfieren automáticamente a su mensajero, como no se transfiere, por ejemplo, cuando manda un profeta. Y todo eso se explica en la monografía. Y yo sabía que esto, eventualmente esa monografía yo tenía que ampliarla y hacerla un libro, como de hecho lo hice. Pero en ese momento, honestamente, yo no tenía en mente muy claro, no lograba visualizar la expresión, el efecto destructivo para la doctrina trinitaria, para la interpretación del Nuevo Testamento de la doctrina trinitaria, que toda esta investigación que yo había estado haciendo ya por 3 o 4 años en fuentes, ustedes han visto que siempre voy a las fuentes, tiene. Honestamente, nunca había visto eso, hasta que un día, como decimos en Cuba, se abrió el bombillito, se encendió el bombillito, y yo, oye, pero es que esto es algo que la gente tiene que saber. Por eso yo estoy haciendo los arreglos para toda esta información, la estamos traduciendo al inglés para hacerlo disponible en un idioma internacional. Y todo aquel que usted conozca y le quiera compartir la información que aquí yo les muestro, hermanos, por favor háganlo. De manera totalmente gratuita siempre, porque obviamente no acepto que alguien la venda. Pero yo les digo, yo considero que esta información tiene una importancia, desde el punto de vista intelectual, tremenda. No porque la haya logrado yo, ni mucho menos, claro está. Sino porque yo percibo en ello la mano de Jehová. Lo he visto así, porque lo he podido palpar. Y he visto también el ataque de Satanás. Intentando, como dice Pablo, no cortarme el camino. Bueno, seguimos hacia adelante. Vamos entonces a pasar al segundo pilar dentro del siglo I. Recuerden, estamos hablando del siglo I todavía, ¿ok? Y este es el testimonio del judaísmo palestino en el Corán. Mira aquí la jarrita que les mostré hace poco en una foto ahí en Facebook y que me encontré allá en una biblioteca a la que fui recientemente y me quedé extasiado. Entonces, conocen la historia de los documentos del Corán. Bueno, tenemos 2 documentos de entre los muchos que podemos citar vitales. El 4Q403, que tiene la mención de dioses, Elohines, y que estos dioses saben. Mire, para que vea que la interpretación que hacen los traductores de la Septuaginta, como Elohim en Salmo 8.5, traído acá como ángeles a la Septuaginta y después heredada por el Nuevo Testamento, no es ficticia, no carece de un marco conceptual de su época, siglo III antes de Cristo. Porque 2 siglos después encontramos esa misma mentalidad conceptual, ángeles como dioses, justamente en este documento. No una ni dos, no, se menciona decenas de veces a estos ángeles santos, dioses del conocimiento, espíritus vivientes, dioses vivientes. No está hablándose de imágenes como piensan esta gente. Esa concepción que tenemos del texto hebreo a la Septuaginta, de que los Elohim son los ángelos, que los dioses son los ángeles, está en este documento, pero de una manera extraordinariamente clara. Y después nos encontramos con el 11Q13, que es el llamado rollo de Melquisedec, donde el término Elohim se da también a una figura celestial exaltada,
quien hace juicio en la asamblea divina, a quien se le atribuye el Salmo 82:6. Ahorita cuando hablamos de ustedes son dioses, hijos del Altísimo, este es el Dios que se para en la asamblea divina, no es Jehová. O sea, se le está atribuyendo a él una función completamente divina y se le da las funciones divinas de juicio. Interesante cuando estudiemos Juan 5:23, acuérdese de esto, la función de ejecución de los enemigos y de salvación del pueblo. Funciones todas que son de Dios. Pero como él es el representante de Dios, y ahí entra el concepto de representación que vamos a estar estudiando un poquito más adelante, evidentemente este ser celestial no está en ningún momento en pugna con el único Dios todopoderoso a quien él mismo adora y sirve. Y vemos el mismo concepto que vemos en la Biblia hebrea y que vemos en Filón de Alejandría en el mismo siglo I, justo en el tiempo de Cristo. Estos manuscritos están en existencia y esta comunidad está plenamente vigente con estos conceptos. ¿Le parece a usted que esta, pudiéramos decir, conexión histórica entre un extremo, la Biblia hebrea, y estas personas es accidental? No. Aquí vemos un marco conceptual de un monoteísmo en donde hay un Dios supremo que tiene seres divinos por debajo de él y de quien él es su Dios, el Dios de dioses. Estamos hablando entonces de que evidentemente del tiempo de Moisés que escribe el Pentateuco, donde habla de esta expresión Dios de dioses, al siglo I, ahí pudiéramos decir un concepto que consecuentemente es transmitido de generación en generación de un monoteísmo no cerrado como el que hoy día los trinitarios, judíos y musulmanes tienen, sino de un concepto monoteísta abierto, como el que Sommel propone precisamente para la Biblia hebrea, porque de lo contrario serían politeístas, como serían politeístas esta gente. Y lo interesante es que tanto Filón de Alejandría como estos individuos son reconocidos como eminentemente monoteístas. ¿Qué les parece? Entonces aquí vemos, hermanos, cómo la historia, los documentos históricos reflejan este hecho. Aquí tienen otra diapositiva donde se explica un poquitico más a fondo este tema de los dioses en los manuscritos del Corán, como el 4Q43, 403 y el 11Q13, el llamado rollo de Melquisedec, y eso muestra que un agente representativo puede ser llamado Dios en un sentido funcional si se han confundido con el Dios Supremo. Entonces, ¿por qué usted me va a decir a mí que decir que Kaiseos en Hologos y la palabra era un Dios es politeísmo, cuando en el mismo marco conceptual, cuando en el mismo momento que se está escribiendo el Nuevo Testamento, ese es el marco conceptual que se tiene? Eso es lo que interpretaría cualquier judío que escuchara esta frase. Si a Filón usted le lee Juan 1:1, le dice, sí, pero el logo no es igual que Dios. No, mira, déjame explicarte. Joseos aquí significa una cosa, Seos significa otra. O sea, para un judío del siglo I eso no significaba lo que los trinitarios interpretan 4 siglos después, Señor. ¿Capta usted el punto? ¿Capta usted la importancia que tiene el desarrollo del análisis histórico que estamos haciendo aquí? La monografía que les quiero compartir. Porque todo esto contribuye a entender claramente cómo entendía un judío del siglo I las palabras de Jesús, las palabras de Juan, las palabras de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Pablo, de Pedro. ¿Capta el punto? Mis hermanos, estamos hablando de una transmisión histórica de un mismo concepto. Y me va a decir usted a mí que un concepto que usted reconoce que no está presente en la mente judía es el que tiene que utilizarse, uno que surgió 4 siglos después para interpretar lo que ellos escucharon en el siglo I. No, hombre. No por gusto dice la Biblia que el diablo tiene cegado a la gente y a los académicos, a los sabios de este mundo. Es impresionante cuando yo logré visualizar todo esto, yo dije, pero esto, bueno, sigamos hacia adelante para poder concluir un poquito más en tiempo. Así que mira, aquí esta diapositiva es clave. Tenemos 2 testigos del siglo I del mismo marco conceptual, monoteísmo abierto. La comunidad del Corán, 403, recuerden, si yo estoy viendo esto a vuelo de pájaro, y miren todavía por donde voy, y el 11Q403. Tenemos a Filón de Alejandría, que habla de un segundo Dios, con una distinción gramatical clave que es Joseos contra Seos, que ayuda a interpretar Juan 1:1.
Todo esto muestra que desde la Biblia hebrea, mis amigos, hasta el momento en que el siglo I llega, hay una, podemos decir, una transmisión consecuente del mismo concepto que tenemos en la Biblia hebrea de un Dios de dioses, de dioses que son ligeramente superiores al hombre, en este caso, bueno, ligeramente menor. Cuando dice un poco menor, está refiriéndose obviamente a que el ser humano tiene inferioridad. Un solo ángel mató 185 seres humanos, pero todavía Dios está por encima de ellos inmensamente, porque quien los creó a todos y los gobierna. Entonces todo esto muestra hasta aquí, hasta el momento que hemos llegado, hasta este preciso minuto, que el marco conceptual presente en el siglo I no es el trinitarismo. Eso lo reconocen tanto Bauman como Komuszewski, claramente en su libro, como hemos mostrado. Hemos visto las inconsecuencias argumentales, exegéticas, de análisis interno del texto, que estos dos autores han caído en pasajes claves, como es el libro de Salmos 8.5, como es el Salmo 82.6, como es pasajes como el libro de Juan, allá en el capítulo número 9, versículo 38. Hemos podido apreciar claramente por qué hablamos de anacronismo histórico, hermenéutico, cuando hablamos de la interpretación trinitaria dentro del texto del Nuevo Testamento. ¿Qué hay del Nuevo Testamento propiamente y de los escritores que vienen después del Nuevo Testamento? Armonizará el Nuevo Testamento, armonizará los primeros padres de la Iglesia con toda esta concepción monoteísta que hemos visto que se ha desarrollado en la Biblia hebrea y que ha sido transmitida por generaciones hasta el mismo siglo I, al grado que podemos encontrarlo tanto en los judíos de habla griega, Filón de Alejandría, como en los judíos de habla hebrea en Palestina? La respuesta anticipada es sí. Y yo les invito que estén alertas. Si Jehová lo permite, la próxima semana voy a estar, ya tengo la diapositiva montada, voy a estar tratando este tema. Y vamos a ver lo fascinante que es cómo hay una correspondencia total, absoluta, entre la conceptualización que ofrece el Nuevo Testamento, la conceptualización que ofrecen los primeros padres de la Iglesia y todo esto que hemos estado examinando hasta el momento en que hemos llegado. Me disculpo por lo extenso. Si ven que me apasiono, me perdonan, los cubanos somos así, un poco apasionados cuando estamos explicando algo. Es que vivimos. Y cuando usted vive la verdad, cuando usted ama profundamente a Dios, cuando usted ama profundamente la verdad, se apasiona cuando va a explicar algo. Es normal, por lo menos para quien tenga sangre en las venas, ¿no? Y si no, al menos para los cubanos. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero de verdad, con sinceridad, todo el tiempo, energías, recursos materiales que he invertido en la producción de toda esta información pueda ayudar a las personas a entender que estos conceptos que mencionábamos al principio se encuentran defendidos como dentro de una trinchera, de una fortaleza, por los académicos de la cristiandad. Cuando uno conoce la historia y conoce la Biblia, interpreta la Biblia a la luz de los marcos conceptuales, del marco conceptual que existía, los conceptos que existían en el siglo I, esos conceptos quedan totalmente destruidos a la luz de la simple lógica del texto bíblico y del análisis histórico, y con ello, como dice Pablo, todo pensamiento queda cautivo a Dios y a Cristo. La importancia de esto es tremenda. Jesús dijo, esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, hablando con el Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Espero sinceramente para los trinitarios que puedan ver este video, esto pueda ser iluminador. Si usted es trinitario, espere la segunda parte. Investigue, es todo lo que le puedo decir. Los propios académicos trinitarios reconocen abiertamente que el marco conceptual necesario para entender el Nuevo Testamento dentro de la concepción trinitaria no existía en el siglo I. Por tanto, las declaraciones no eran entendidas en ese sentido, ni fueron formuladas para ser entendidas en ese sentido, porque en ese momento este tipo de conceptos no existían. Esta es la paradoja que Bauman y Komuszewski han creado con sus declaraciones honradas, pero es una paradoja que indica fuera de toda duda que la interpretación trinitaria no cabe dentro del Nuevo Testamento. Gracias a todos por estar conmigo, que Dios les bendiga y les cuide, y oren muchísimo porque Satanás no corte nuestro camino. Ha tratado de hacerlo, créanme,
y ahora en estos mismos momentos está lanzando ataques muy serios, pero confiamos en Jehová y que se haga la voluntad de Jehová. Sí, vamos a seguir con la ayuda de Jehová mostrando la verdad, ayudando a aquellas personas sinceras que quieren conocer a Dios. Y que de ese modo Dios les bendiga y les ayude a tener la vida eterna que depende de conocer exactamente quién es el único Dios y su Hijo Jesucristo.